que está ubicada en la Universidad George Washington, y es una persona que entre 2000 y 2002 fue asesor de la Corte Suprema de Paraguay y de la Universidad Católica de Asunción en soporte del Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, el llamado Archivo del Terror, del que ayer ya tuvimos varias referencias. También trabajó con la Comisión de la Verdad de Panamá y con la Comisión de Clarificación Histórica de las Naciones Unidas para Guatemala. Sí. Ha coordinado la investigación y desclasificación de los archivos militares de los Estados Unidos y es un experto en el estudio de la Ley de Libertad de Información y Desclasificación de Documentos de Estados Unidos. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y tiene poco tiempo voy a correr. para explicar. Mi trabajo principalmente ahora es sobre lo que ha ocurrido en Argentina, la dictadura argentina, que comenzó en marzo de 1976, fue el último país del Cono Sur en caer en una dictadura, luego que Uruguay, Chile y todos los países del Cono Sur estaban bajo dictaduras militares. Y todos los refugiados izquierdistas se habían refugiado en Argentina. Entonces Argentina se transforma en el teatro de operaciones de lo que se llamó Operación Cóndor, la coordinación entre los militares de todos esos países para ir a cazar a los opositores políticos en Buenos Aires. A principios de junio de 1976, representantes de servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se encontraron en Santiago, Chile, para lanzar una campaña transnacional de secuestro y desapariciones que sería más tarde conocida como la Operación Cóndor. El 9 de junio, y voy a ir día por día por unos 4 días aquí, del 76, en Buenos Aires, agentes del Estado argentino saquearon la Comisión Católica Argentina sobre Inmigración, robando la mayoría de los registros sobre miles de refugiados. El 10 de junio, en Santiago, en conversación entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, y el ministro de Relaciones Exteriores argentino de la dictadura, el almirante César Gussetti, informa a Kissinger que nuestro principal problema en Argentina es el terrorismo. Es la prioridad del actual gobierno. Y con respecto a miles de refugiados en Argentina, se han venido de todos los países vecinos, Uruguay, Paraguay, Bolivia, así como Chile. No tenemos nombres. Solo los comités de refugiados saben algo de detalles. El problema terrorista es general para todo el Cono Sur. Para combatirlo estamos juntando esfuerzos para integrarnos con nuestros vecinos. Todos ellos, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil. Kissinger responde a este informe que le da: si hay cosas que tienen que hacer, háganlas rápido, pero deben volver rápidamente a los procedimientos normales. Los eventos que acontecían en medio de esta coordinación contrainsurgente quedaron documentados en un informe del Departamento de Estado que dice que en Buenos Aires, en esos días, el 21 de mayo, Selmar Michelini y Luis Héctor Gutiérrez Ruiz, 2 exparlamentarios de Uruguay, fueron encontrados muertos. El 4 de junio, o sea, en estos días, unos 6 días antes de lo que estamos conversando, el cuerpo muerto del expresidente boliviano Juan José Torres fue encontrado. El 11 de junio, al día siguiente de la reunión de Kissinger con el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, 24 chilenos y uruguayos refugiados fueron secuestrados en masa y más tarde fueron interrogados acompañados de golpizas y amenazas. Este es el tipo de documento que se convierte en evidencia penal en los juicios en Argentina o en los juicios en el Cono Sur, e evidencia histórica de la actividad del secretario de Estado de los Estados Unidos en la región para la época. Estos documentos los hemos recabado en el proyecto de documentación del Cono Sur que yo dirijo, o de la Argentina, que lo llamamos también a veces. Yo trabajo para el National Security Archive, que es una organización no gubernamental, que lo que hace es recabar información de seguridad nacional de los Estados Unidos. No somos un organismo de derechos humanos para nada. Somos un organismo que lo que trata de hacer es obtener documentos para ilustrar las políticas de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos, las políticas de relaciones exteriores. Y hemos empezado a trabajar, lo que hacemos, comenzamos en el 85, un grupo de periodistas tenía un cúmulo de documentos que habían investigado Irán, habían investigado Afganistán en los años 70, en los años 80, las políticas de la Guerra Fría en América Central, y habían acumulado mucho material.
Entonces deciden, bueno, todo este material es público técnicamente, pero no hay un repositorio o un lugar de lectura donde el público pueda venir a ver esto. Y deciden crear el Archivo de Seguridad Nacional para que el público tuviese un lugar donde ir a ver todos estos documentos que ellos habían acumulado. Pero ponen una cara más activa a este proyecto. No solamente deciden poner un repositorio, sino una sala, crear un centro de documentación y de investigación sobre política de seguridad nacional, y así ponemos a un investigador a estudiar una temática, por decir, la política de Estados Unidos hacia Chile durante el gobierno de Allende. Esta persona hace miles de peticiones, recibe unos 10.000 documentos luego de 2 a 5 años de trabajo. Se leen, se analizan. Usamos las tecnologías más avanzadas. La teoría del caos en nuestros escritorios, la geometría del espacio y los planos de nuestros pisos, administración digital y recabación de datos. Seleccionamos y catalogamos entre 1.000 y 2.000, la crema innata de lo que es la temática específica, es decir, la política de Estados Unidos hacia Allende por algunos años. Tiene un sesgo, tiene el sesgo, nosotros no queremos ser políticamente sesgados, seguramente tiene un sesgo académico de una u otra manera, pero el interés es de tratar de darle a los investigadores una serie de documentos que ellos puedan sacar conclusiones sobre cuál fue esa política. Estos se publicaban en microfichas en los años 80, acompañados con índices, catálogos, glosarios y cronologías para ayudar a entender un documento en particular. Hemos desarrollado más de 50, 60 casi colecciones de estas, como militarización del espacio, los estimados soviéticos de la CIA, la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, cuáles son las agencias de inteligencia, las 80 y tantas que hay, los decretos ejecutivos presidenciales, el terrorismo, Afganistán, Irak y temas que se les pueden ocurrir. Por ejemplo, últimamente, por supuesto, tenemos las torturas en Abu Ghraib, Guantánamo. Todas esas son temáticas en que estamos trabajando continuamente. Estos se encuentran disponibles en nuestra sala de lectura. Cualquiera de ustedes puede venir a nuestra oficina y va a tener acceso a todas estas colecciones. Además, hay suscripción pagada, digital, por supuesto, en estos días, que generalmente se suscriben diferentes universidades a través del mundo. También recibimos donaciones de investigadores e instituciones. Una vez que ellos terminan sus investigaciones, nos las donan. Nos hemos convertido en un repositorio de documentación desclasificada. Por ejemplo, documentación como los experimentos de control de comportamiento de la CIA. El señor John Marks escribió un libro famoso a este respecto, y luego que lo terminó fue a poner sus documentos en nuestra sala de lectura. Nos hemos convertido en el repositorio más grande de documentos desclasificados fuera del gobierno de los Estados Unidos. Hay más de 1 millón, yo creo que estamos cerca de los 3 millones de documentos, porque podemos agregarlo a papel y lo que es digital. 100.000 de estos documentos están catalogados, indizados, fechados, descritos, etcétera, en los repositorios digitales que mostraba hace un rato. Debido a esta actividad, haciendo el uso de la ley de acceso a la información para obtener documentos, nos hemos convertido realmente en expertos sobre cómo funciona la ley de acceso a la información en los Estados Unidos. Nos llaman del Congreso regularmente, por lo menos una vez al año, diferentes comités, para que nos demos nuestra opinión experta de cuál es el estado del acceso a la información en los Estados Unidos. Este documento que ven aquí es el documento de Kissinger, que me lo mandaron en el 2003 y me habían tachado varias secciones. Y me habían tachado la sección que les leí, donde Kissinger dice háganlo rápido, es justamente esta sección. Lo apelamos, nos toca hacer todo este carteo, esta llamada de teléfono, el pujar, etc. No apelamos a las cortes regularmente porque es terriblemente engorroso y oneroso. Lo hemos hecho unas 30 veces en los 30 años que tenemos de vida, más o menos. Y escogemos nuestras peleas. Una de las peleas que escogimos es cuando pedimos los emails de la Casa Blanca durante el Irán-Contra, que en los años 80, y nos lo negó la administración Reagan, la administración Clinton, la administración Bush padre y la administración Clinton, con el argumento de que no eran registros que estaban contemplados bajo la ley de libre acceso a la información. Fuimos a las cortes, subimos por las cortes, llegamos a la Corte Suprema de Justicia y ganamos. Y probamos que los registros electrónicos son registros que están
bajo la ley de acceso a la información, y esto llevó incluso a que ajustaran la ley electrónica de acceso a la información, que se llama eFOIA en Estados Unidos. Hemos realizado más de 50.000 peticiones de acceso a la información a través de los años, 300.000 documentos en papel aproximadamente y 3 millones de documentos digitales. Trabajamos con investigadores que nos dan ideas sobre qué tipo de investigaciones hacer o nos preguntan, que lo llamamos nuestros trabajadores aliados preferidos, gente de Congreso que está haciendo investigaciones, gente de la prensa, les damos prioridad, y investigadores universitarios e historiadores. Y como decía Ricard, cuando digo investigadores universitarios es desde el estudiante de primer año hasta el que tiene PhD. Consideramos que es importante que el público que está siendo educado y está queriendo esclarecer, ensanchar el núcleo de conocimiento social, pues mucho mejor. Publicamos regularmente gacetillas en línea, con unos 12 documentos, de 12 a 50 documentos sobre temáticas puntuales, no grandes colecciones de 2.000 documentos, sino que, por ejemplo, la visita de Kissinger a Santiago en el año 1976, por decirles algo. Desde 1992 sucede que empezamos a trabajar con comisiones de la verdad. La Comisión de la Verdad de El Salvador se nos acercó porque el gobierno de Estados Unidos les entregó 12.000 documentos desclasificados de la CIA, Departamento de Estado. Nos pidieron ayuda para poder leer estos documentos. Y hicimos una lectura y produjimos un informe sobre las leyes de financiamiento, las redes de financiamiento a los escuadrones de la muerte desde Miami a El Salvador. Desde ahí hemos trabajado en comisiones con jueces en Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Haití, Sudáfrica, Indonesia, Timor del Este y Bosnia. ¿Qué es lo que hacemos con esta gente? Bueno, primero, una de las cosas en que nos hemos montado es apoyar y asesorar a las mega desclasificaciones, las grandes desclasificaciones que comenzaron en la época de Clinton. Clinton decidió, como política exterior de su gobierno, hacer desclasificaciones sobre violaciones de derechos humanos o intervención de los Estados Unidos en aquellos países donde habían sido más críticos. Por ejemplo, en Chile, en El Salvador y Guatemala. Esto lo veía la administración Clinton como una manera de decir, extender una mano, aquí está la verdad. Esto es lo que pasó, mejorar las relaciones con América Latina y los sectores de izquierda, los sectores ofendidos. Lo hizo y puso a un equipo coordinador en el Consejo de Seguridad Nacional para obligar a las agencias a desclasificar. Es un trabajo muy dificultoso. Fue tan dificultoso, o sea, el nivel de dificultad se ve en las peleas entre la CIA y el Consejo de Seguridad Nacional para desclasificar los documentos de Chile. No querían desclasificar 1.500 que habían dicho, 1.500 documentos que habían dicho que iban a desclasificar, etc. Es histórica esa pelea. Con respecto a Argentina, no quedó tiempo a la administración de hacer un proyecto concentrado desde el Consejo de Seguridad Nacional, pero el Departamento de Estado decidió hacer una desclasificación unilateral. Nosotros asesoramos porque conocemos qué documentos hay, cuáles son las series documentales, porque hemos estado trabajando por tantos años en esto, que orientamos y tenemos relaciones con gente del Departamento de Estado y conocemos a los archiveros, son archiveros, la gente del Consejo de Seguridad Nacional que están en este comité, en este equipo. Y les ayudamos a orientar las búsquedas, etc. Segundo, apoyamos a las comisiones de la verdad a redactar sus peticiones, porque las peticiones son realmente peticiones de acceso a la información. Entonces les orientamos, les decimos, hagan este tipo de peticiones, pidan este tipo de información. Ayudamos a los jueces argentinos, o de cualquier parte del mundo, a elaborar sus peticiones de tratados de asistencia legal mutuas, que son otro tipo de acceso a la información. Tienen un lenguaje particular y dependen un poco de cuál es el tratado que existe entre los dos países. Ayudamos a organismos de derechos humanos como las Abuelas de Plaza de Mayo para que también hagan peticiones, hacen más presión política. Trabajamos, por ejemplo, con el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina para elaborar una agenda de casos paradigmáticos que sirva para guiar la desclasificación o que nos sirva a nosotros mismos para ir haciendo peticiones de acceso a la información. Con las presidentes
hemos trabajado con la presidencia de Argentina, la presidencia de Uruguay, Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadores, para ir transmitiendo estas peticiones. Elaboramos miles de peticiones amparadas en la Ley de Libertad de Información para acompañar este proceso y esta dinámica, para dinamizar las búsquedas, porque son los mismos equipos que hacen las desclasificaciones grandes que los que nos responden. Hacemos una pesquisa minuciosa de las mega desclasificaciones, nuestros propios acervos, el Archivo Nacional, las salas de lectura de la CIA, el Departamento de Estado, el Pentágono, las bibliotecas presidenciales, o sea, nos vamos a hurgar por todas partes. Presentamos testimonio e introducimos evidencia documental. Ya lo hemos hecho sobre 3 presidentes que han sido condenados: Fujimori de Perú, Pinochet de Chile, Bordaberry, bueno, Pinochet no fue condenado, pero casi, Bordaberry en Uruguay, y contra perpetradores militares en Italia, Francia, España, Perú, Argentina, Uruguay, Guatemala y Estados Unidos. El proyecto de documentación del Cono Sur, les hago una cronología un poco rápida, que es en lo que estoy montado ahora, y estamos en un momento muy crítico. Estamos esperando una desclasificación de la CIA, el FBI y el Pentágono en enero. Comenzamos en 1999 con 4 jueces argentinos que se dieron cuenta de la desclasificación de Chile y vieron que había documentación pertinente a Argentina y cuán rica podía ser esa información. Hicieron 4 peticiones amparadas bajo el Tratado de Asistencia Legal Mutua. Las abuelas de la Plaza de Mayo huelen qué es lo que está pasando y se vienen a Estados Unidos, van al Congreso, vienen a vernos, nos piden que les ayudemos a hacer una campaña porque los Estados Unidos desclasifique sobre Argentina. El año 2000 el Departamento de Estado ofrece desclasificar. No alcanzó a hacer el Consejo de Seguridad Nacional. El año 2001, con el Centro de Estado de Estudios Legales y Sociales, elaboramos una agenda que se la pasamos al Departamento de Estado, hicimos una petición oficial e hicimos una petición de folla que tenía como unas 50 páginas, porque tenía cronologías de casos paradigmáticos, tenía listados de oficiales, perpetradores posibles, unidades, niños desaparecidos, cuyos padres habían desaparecido y que ellos han sido apropiados, etc. Entre el año 2001 hicimos la petición conjunta, el año 2002 el Departamento de Estado desclasifica 4.700 documentos, que son muy ricos y vamos a ver algunos de ellos. Una cosa que es interesante es que el Departamento de Estado desclasifica información que pueda ayudar a esclarecer violaciones de derechos humanos, pero nada que incluya decisiones políticas del gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo el documento de Kissinger que les mostré. Ese lo conseguimos porque nosotros hicimos peticiones de acceso a la información. Y eso es lo que escribo aquí, digo, entre el año 2002 y el año 2015 hicimos 1.500 peticiones de acceso a la información que producen 3.500 documentos más. Entre ellos el documento de Kissinger y otros documentos que tienen que ver con decisiones políticas de los Estados Unidos. Entre el año 2002 y 2015 también nos fuimos a revisar los grupos, en el Archivo Nacional, los grupos 59, 84, Embajada, tráfico de cables, la AID, todas las desclasificaciones que puedan haber en las salas de las bibliotecas presidenciales de Ford, Carter, Reagan, el Archivo del Terror del Paraguay. Tenemos un proyecto de colaboración, y colaboración no solamente técnica, sino que colaboración de investigación, para poder ayudar a estos procesos en el Cono Sur, ¿no?, de investigación. Entre el 2005 y el 2015 introdujimos evidencia y testimonio en 10 juicios en Argentina, Uruguay, Francia e Italia, todos relacionados con el Cono Sur, Uruguay, Argentina y Paraguay. Esto es mi proyecto en particular, no el National Security en general. Uno de los documentos que presentamos, pues lo presentamos en Roma, lo presentamos en varios lugares, es este documento de abril de 1980, en que el RSO, que es el Regional Security Officer, el oficial de seguridad regional, es como quien dice el que protege las embajadas y los embajadores, le pregunta bromeando a un agente de inteligencia argentina qué pasó con este montonero que había desaparecido entre México y Río de Janeiro. Entonces la inteligencia militar argentina, entonces el oficial le dice, te voy a decir, pero te lo voy a decir en completo secreto. La inteligencia militar argentina, el batallón 601, contactó a sus contrapartes de inteligencia brasileñas. Estos dieron permiso y un equipo especial de argentinos bajo el comando operacional del teniente coronel Román voló a Río. Ambos montoneros fueron capturados vivos y devueltos a Argentina. Actualmente están detenidos en la cárcel secreta del ejército en Campo de Mayo.
un campo de concentración muy conocido. Este documento es evidencia documental y nosotros hemos presentado testimonio dando aval de que este documento es muy sólido, es información de inteligencia del oficial de seguridad de la embajada. Entre el 2008 y el 2015 hemos trabajado con abuelas, con el CELS, con el Centro de Estudios Legales y Sociales, con nosotros mismos, la embajada, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y hemos producido y promovido una agenda de casos paradigmáticos y contactos presidenciales, con contactos presidenciales y diplomáticos, pidiendo la desclasificación del Pentágono, la CIA y el FBI, que estamos esperando en estos días. El año 2016, Obama lanza la desclasificación de Argentina, de las agencias de inteligencia, el FBI y el Pentágono, desde el Consejo de Seguridad Nacional, la Casa Blanca. Lo que es importantísimo, vienen las elecciones y pensamos que todo se iba a morir. Pero hemos estado trabajando con la Embajada Argentina bajo el gobierno de Macri. Y el gobierno de Macri retomó la iniciativa de la clasificación y han estado diciéndonos, y han dicho incluso a las abuelas, a los grupos de derechos humanos, de que la temática de esclarecer las violaciones de derechos humanos bajo la dictadura es una temática de interés nacional, de interés del Estado. Y lo que es muy interesante, por lo tanto, la reacción de la administración de Trump fue preguntar, ¿quieren la desclasificación todavía? Y Macri dijo que sí. Y en abril, Trump promete que va a desclasificar. Y hemos estado trabajando y hemos estado dando asesoramiento a este equipo de archiveros. Son archiveros, se conoce, es gente que ha trabajado en el ámbito del archivo nacional de los Estados Unidos y que ahora están trabajando en los archivos de la Casa Blanca. Y estamos esperando esta desclasificación. Estamos esperando cerca de 4.000 documentos. Parece que va a ser muy, muy importante. Bueno, yo solo quiero dejarlos rápidamente con una imagen sobre qué tiene que ver todo esto con FOIA. Bueno, tiene que ver mucho lo que en este ajetreo movilizamos a cientos, sino miles de archiveros, oficiales políticos, oficiales administrativos que tienen que responder a todas estas peticiones, que son los que se mueven y cómo lo hacen. Es muy interesante porque esto nada más para darles una idea de cómo funciona el trámite de hacer peticiones de acceso a la información. Esta es una guía, es un mapa de respuestas y procesamiento de peticiones de acceso a la información del Departamento de Estado. Y esta guía dice, ustedes van a leer los documentos, pero tienen que fijarse en las excepciones a la Ley de Acceso a la Información. La Ley de Acceso a la Información tiene 9 excepciones. Entonces dice, aquí están las excepciones, cuando ustedes vayan leyendo documentos, busquen por información que tenga que ver con defensa y política de defensa y de relaciones exteriores, y que están descritas en los órdenes ejecutivas presidenciales. Segundo, información de personal interno, regulaciones administrativas. Tercero, otras leyes. Cuarto, secretos comerciales. Quinto, material de comunicación entre agencias. Sexto, la privacidad del individuo. Y aquí viene la séptima, algo que puede interferir con investigaciones criminales, información que pueda prevenir un juicio justo, invasión de la privacidad personal, información que pueda revelar fuentes confidenciales, información que revele técnicas de investigación, información que pueda poner en peligro a agentes de seguridad del Estado, audits, no sé cómo se dice, no son audiencias, son fiscalizaciones, auditorías, mapas geográficos que tengan que ver con agua, mineral nuclear, etc. Ahora, viene aquí a detallar un poco más. Bueno, les estoy diciendo todo esto, voy a volver aquí, se me olvidó, tenía que haberles mostrado algo antes. Quiero mostrarles los documentos. 5 minutos. Aquí está. A ver, ténganme paciencia porque tenía esto y se me deformó. Se me hizo la pantalla chiquita y ahora no los puedo mostrar.
Bueno, no me voy a quedar aquí. Lo que quería mostrarles es que cuando nos dan documentos, nos clasifican a veces y nos tachan pedazos, ¿no? En esas tachaduras, todas tienen este tipo de marcas, B7, etcétera. Ellos tienen legalmente que mostrarnos a nosotros cuál ha sido el criterio de clasificación de esas tachaduras. Eso es importante porque nosotros podemos argumentar en apelación si tiene sentido que una tachadura sea tan grande, teniendo tal este u otro contenido. Quería nada más explicar un poco aquí abajo las otras tachaduras y rápidamente. En la B1, que es la información de relaciones diplomáticas y temas de defensa, describen que eso tiene que ver, o sea, eso está descrito en la orden ejecutiva, en los decretos ejecutivos sobre seguridad nacional que el presidente emite generalmente una vez en cada periodo. E información que tiene que ver con planes, armamentos y operaciones militares, información sobre gobiernos extranjeros, actividades de inteligencia, relaciones internacionales, incluyendo fuentes, temas económicos, científicos y tecnológicos, materiales nucleares, instalaciones nucleares. El número 3 tiene que ver con otras leyes, y aquí están todas estas otras leyes. Esto es interesante porque es el oficial que está revisando el documento, tiene que tener todo esto en la cabeza y revisar viendo esta línea, este párrafo, esta sección. Las otras leyes son la Ley de Energía Atómica, la Ley de la Creación de la CIA del 1949, la Ley de Fondos Confidenciales, exportación de armas, la Ley de Aviación, hay una ley sobre Irán, este documento debe ser de los años 90 aproximadamente, etc. Es un proceso largo, engorroso, pero estamos en la pelea y nosotros tenemos ya la práctica de hacer esto. Y es muy... se me van las palabras en español. Es muy satisfactorio llegar en el juicio, entregar los documentos y después salir que las familias te abracen. Eso es lo más emocionante del trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por ajustarte al tiempo y por la tan Corrí. interesante. Sí, corriste mucho. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis alguna pregunta? ¿No? Gracias a ustedes. No hemos cambiado las cosas, sí, sí. Perdón. Sí, sí, una pregunta de... Javier. Sí, dime. Dale el micro. Efectivamente, sí. No tenemos archivos originales, pero lo que sí hacemos es un esfuerzo de preservar las copias que tenemos de la mejor manera posible. Entonces tenemos que trabajar con estándares de reproducción digital y temas de ese estilo. Y también físico, porque mucho del material no está digitalizado. ¿Alguna más? Perdón. ¿Podemos ir a tomar café? No, a ver, no podemos ir a tomar café. Sí, podemos. No, ustedes tienen que trabajar. Sí, no podemos ir a tomar café todavía. Ahora Una clausura. la clausura. Ok, me voy para allá. Viene el consejero de transparencia. ¿No ha llegado todavía? Bueno, pues si queréis continuar y preguntarle más, ahora aprovechad para que Carlos os conteste. Ahora ya tienen tarea, ¿eh? Pregunten. La pregunta es, es una institución no gubernamental, con muchos trabajadores. Somos como 40. Como 40. Sí. ¿Y de dónde conseguís el mantenimiento de vuestros...? De las fundaciones de la riqueza del país de Estados Unidos, donde hay fundaciones que nos dan millones. Principalmente hay 4 fundaciones, la MacArthur Foundation, la Ford Foundation, Rockefeller. No,
en América Latina a veces cuesta explicar de que la Fundación Ford no es la compañía Ford y que la Fundación Rockefeller no es la familia Rockefeller. La otra es la Hewlett, también es una fundación grande. Y así nos toca estar haciendo trabajo de financiamiento. Sí, sí. ¿Y qué interés tienen en que se desclasifiquen estas fundaciones tan grandes? ¿Qué interés tienen en esta desclasificación? ¿Por qué Mira, lo hacen? tienen interés en lo que es democracia y transparencia. Estas fundaciones particularmente son consideradas como un poco liberales, si quieres, fundaciones que tienen en su misión promover investigación social. ¿Y ellas son sociopolítica. transparentes en su...? No, es diferente porque no son organismos gubernamentales, son organismos privados, ¿no? Nunca le he hecho una petición a la Fundación Ford, pero son organismos privados y ahí priva la privacidad. Nada, muchas gracias. Me están diciendo por cuestiones organizativas, pero yo creo que podemos descansar 2 segundos mientras esperamos al señor conseller y así la gente si quiere. Listo. Muchas gracias, Gracias. Carlos.